Es indescriptible, la verdad, no. Muchas experiencias de muchos centros, muchas realidades muy distintas a lo que conocemos en nuestro entorno más cercano, muchas ideas para poner en práctica y mucha ilusión, la verdad, por implementar y por seguir creciendo. Trobàvem això, que teníem moltes ganes de fer, però ens faltaven com eines, no? I llavors aquí, doncs, a part de donar-te la motivació, no? De dir, va, que podeu, va, que... no? Doncs, a més et donen les claus per poder-ho portar a l'aula. Toda apuesta que se haga con metodologías, además, muy dinámicas, muy prácticas, muy reales, muy pegadas al aula, creo que es la clave de una buena formación del profesorado. Un profesor que no investigue, que no se forme y que no esté abierto a las necesidades reales de la sociedad no és un professor o un docente convencido. Nosaltres intentem que la sessió de formació sigui una sessió on el ritme sigui un ritme àgil, no? Perquè ells vegin com organitzar una sessió de classe amb ritmes que són molt canviants, on les eines que els hi proposem que utilitzin els seus alumnes també les fem servir nosaltres. Yo creo que hemos visto lo que está pasando en muchos centros educativos, que es una ola de transformación real, profunda, con mucha ilusión y muy potente. El profesor tiene que cambiar su papel ayudando y guiando en el proceso de aprendizaje al alumno. Todos trabajamos por proyectos. Vemos que es una buena iniciativa y que sobre todo que esta manera de trabajar da muy buenos resultados. Necessitem formar-nos de tot el que tinguem al nostre abast. No sabem en què es trobaran el dia de demà. Per tant, el millor que podem fer és donar-los totes les eines possibles i que els propis alumnes siguin els que gestionin dintre de les seves capacitats i potencialitats. Vens a un lloc així on hi ha molta gent com tu que veu que és necessari fer altres cosetes, ja no et sents tan sol i surts encara més motivat, amb ganes de fer més coses encara. Pues la primera etapa del proyecto fue presentárnoslo y después de esto nos dijeron pues el objetivo de este proyecto, que era restablecer un poco este parque y conocer más especies. Al principio hicimos una búsqueda del tesoro, de la que nos tiramos un buen rato porque el tesoro no lo encontrábamos, hasta que nos dimos cuenta que el tesoro era el propio parque. Hicimos una gincana en el que el profe nos dio este mapa, que está totalmente vacío y en cada círculo es una de las especies de las plantas. Hemos trabajado distintas zonas del parque para poder hacer ejercicio y disfrutar y animar a que la gente pues venga aquí al parque y vea los carteles y disfrute de este muy bonito parque. Hemos hecho este tríptico para informar a los demás, que conozcan los tipos de plantas que hay en el parque. Pues nosotros hicimos esta tarjeta con este código QR, pusimos una foto con una breve descripción que podéis verla en la web del colegio. Yo la verdad es que me ha parecido más divertido salir aquí fuera y pues arreglar el entorno y todo eso, pero en clase también me lo he pasado muy bien y he aprendido mucho. Nuestro proyecto consiste en una ruta por Andalucía y nosotros al principio pues empezamos con una lluvia de ideas. Las distintas ideas que teníamos nos hacíamos preguntas y con hilos conductores lo íbamos uniendo para organizarnos mejor. Nuestra maestra nos ha dicho que hagamos una maqueta con todos los materiales que tengamos de la mesa y mi grupo pues hemos hecho como una ruta por toda Lucena y también añadido la subbética que nosotros hemos añadido la Laguna Amarga. La diana de evaluación sirve para evaluarnos a nosotros mismos y con esta nota que te hayas puesto tú y tu equipo contará también para las notas finales y hará media con la que tiene la maestra. Nosotros ponemos qué nota hemos tenido en ruido, coordinación, trabajo en equipo y organización. Luego hacemos una reflexión sobre cómo ha sido el comportamiento con los compañeros. Hemos hecho un poco de ruido, la planificación hemos planificado regular, pero después nos hemos forzado mucho. A mí me gusta, personalmente me gusta la diana porque así puedo ver en qué puedo mejorar. Hemos aprendido a ser emprendedores para cuando nosotros seamos mayores tengamos la facilidad de trabajar mejor en equipo, en grupo, y gracias a nuestros maestros y maestras hemos aprendido y para mí ha sido esto una experiencia inolvidable.
Doncs un dia al matí ens vam trobar que un espai on no hi havia gaire res, només una taula, hi havia unes cintes com d'obres. Els mestres ens van plantejar que havíem de convertir aquest espai perquè donés més vida a l'escola, perquè l'utilitzem nosaltres. I llavors vam pensar quina utilitat havia de tenir. Vam fer votacions per escollir quin seria el disseny per l'espai. Aquest lloc es diu Emociona't. Aquesta era una escala de baixada i pujada del pati dels nens de la comunitat de mitjans. Llavors han treballat 12 emocions, que aquestes emocions han sorgit dels mateixos nens. La meva classe ha treballat frustració, l'avorriment, l'alegria, l'amor, la ràbia, la satisfacció. El objetivo del proyecto era que la gente se mentalice un poco más en el reciclaje. Hicimos una campaña de reciclaje en el centro para ver si es verdad que con los carteles que pusimos la gente se mentalizaba un poco más. La llamamos La basura es oro. Entre todos hicimos una serie de ideas y esas ideas pues sacamos la idea de la lata, porque íbamos a empezar con el reciclaje del plástico, pero lo vimos un poco más difícil y nos fuimos a la lata. Este fue el producto que más éxito tuvo, que fue un monedero. Cogimos una lata y le quitamos lo que era la parte de abajo y la parte de arriba. Y por aquí utilizamos silicona, le pegamos las cremalleras y lo pintamos. El siguiente producto que también tuvo mucho éxito fueron las composiciones de plantas. Al principio del proyecto realizamos unas dianas con lo que pensábamos sobre el reciclaje. Luego al final del proyecto las volveremos a hacer para ver cómo ha evolucionado. También quisimos concienciar a los alumnos del instituto sobre la importancia del reciclaje, de que además que es bueno para el planeta, pues también se pueden reutilizar. La Fundación Princesa de Girona quiere dar la oportunidad a que grupos de docentes de diferentes comunidades autónomas compartan lo que llamamos las expediciones pedagógicas. Visitamos experiencias educativas y otras experiencias vinculadas a la educación emprendedora en una comunidad autónoma concreta. Que aprovechen al máximo esos 4 días para ver procesos de colegios, ver ideas, tener evidencias de cómo se trabaja el emprendimiento en la educación. Bueno, la experiencia es muy interesante, muy intensa, muchísimas ideas.